Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén contentos, ya aproximándose el fin de semana, espero estén en su círculo, estén tranquilos, estén prácticamente con la energía alta, así es como los quiero ver. Vamos a empezar con las predicciones, son dos países y una, una secta internacional, asociación internacional, ¿ok? O eh, corporación internacional, como le quieran llamar. Vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que está pasando en México. La corrupción en México está prácticamente a más no poder. México ya pasó todas las predicciones que se dieron, ya pasó prácticamente, ya pasó todos los límites de los ciudadanos. Sigue ahí este señor, sigue diciendo, haciendo estupidez y media, no tiene control, ok, está matando jornalistas, periodistas, están matando gente inocente, policías, están matando pilotos, están matando inmigrantes, están matando. México es es un verdadero cementerio. Ese señor se ha burlado de los mexicanos. Aquí viene la predicción. Esta señora Claudia Sheinbaum va a ganar, como se les dijo, pero es muy probable que la saquen enseguida, como lo que va a pasar probablemente en Argentina con Javier y lo que va a pasar con este señor de Ecuador también. Es una verdadera locura lo que está pasando en estos países, especialmente México, que dejó que esa delincuencia se fuera totalmente sin control. México realmente ya no existe. México es un país donde no hay leyes. México es un país donde todo el mundo hace lo que se le da la gana, ¿ok? Y Chile va para allá, pero que vuela. Entonces, vamos a ver qué sucede. Es un señor que cada vez que entra una persona de la derecha se le ocurre estar criticando como si fuera él la gran cosa, como si fuera él un excelente presidente. Se volvió loco. Es un señor que está prácticamente a la orden del crimen organizado y lo que convirtió a México fue en un verdadero desastre de crimen organizado, con lo peor que se pueden imaginar metido allí, y la gente aterrorizada por las cosas que están pasando. Todos los días hay cabezas en las calles, todos los días vuelan brazos, todos los días hay problemas. Ya se les había dicho eso. Van a seguir muriendo periodistas, predicción dada, predicción en proceso. Muere un periodista muy importante en México dentro de poco. Va a pasar eso y ustedes se van a dar cuenta que lo que les dije pasó. Vamos a pasar a Argentina. ¿Qué sucede con Argentina? Empiezan los problemas tal y como les dije que podía pasar. Había muchas posibilidades. Ya empezaron los problemas, están peleando entre el partido de este señor Milei. No está en control Javier, no está alineado, tiene todavía muchas secuelas de lo que pasó, la inexperiencia también, el deseo de querer hacer las cosas bien y no es tener un plan exacto, ok, mete y quita gente. El problema que veo también mayor es que metió a Macri ahí. Eso va a ser un problema porque son ideologías diferentes y van a chocar en algún momento y va a haber un problema, va a haber un estallido tremendo. Le va a quedar muy grande ese paquete. Yo no voy a culpar a Javier, no tiene la culpa de nada. Javier no robó ni mató a nadie. Javier simplemente se va a tener que largar de ahí porque no va a poder con eso. Y también lo otro que estoy viendo, que es lo más seguro, es el problema terrible que tiene en este momento con esa gente quichernista que realmente no los ha denunciado, no ha dicho que los va a meter a la cárcel de su boca. Tiene que salir eso de la boca de alguien. Voy a procesar a esta gente porque robaron. Alberto ya se le está encontrando que robó, que falsificó no sé qué tantas cosas. Ya sabemos lo de Cristina. Más está diciendo que tiene ofertas, no tiene nada. Más, ¿a quién le va a dar un trabajo a un delincuente ignorante como ese? Nadie le va a dar trabajo. Y Javier anda haciendo tours de sinagogas por todo el mundo. Eso es una locura. Tiene que haber un cambio en Argentina. Yo no voy a seguir hablando de lo mismo, ya cansa todo esto. Lo único que les voy a decir es que viene una guerra civil en Argentina, como se los dije. No veo otra cosa, va a ser inevitable. Argentina se vuelve loca, Argentina explota. Van a sacar a este señor. Oren por Javier porque puede ser el que sale colgado en la Plaza de Mayo. ¿Ok? Cuidado con lo que dijiste, Javier, porque ahora todo el mundo va a estar esperando a que hagas lo que dijiste. Y tiene una posición muy fuerte también. Cuidado porque puede ser colgado en la Plaza de Mayo como Pavarinci o Pavarotti, no sé cómo se llama el señor que siguen todos ustedes lo dijo, ok, el hombre gris se convierte en hombre negro. ¿Por qué? Porque lo van a colgar y va a terminar de ese color. Es probable que pase algo con Javier.
muy probable, no se alineó, no lo veo con ganas de alinearse, sigue con esas locuras de estar de un lado a otro. Yo no le estoy criticando a Javier, yo creo que Javier no tiene absolutamente la culpa, yo creo que es una locura meter a la hermana ya como política, ya la metió ahí, ya la tiene allá adentro. Era mejor, los otros no era mejor, se tenían que largar, los tenía que sacar de ahí, los saqué, no eran mejor que Javier, ok, ya salieron de eso. La buena noticia es que no regresan, la mala noticia es que van a tener que pasar por sangre, van a tener que pasar por problemas que ustedes no se lo imaginan. Mucha gente de Argentina me está diciendo que no tiene trabajo, están corriendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieren que llegue este señor Javier, ¿ok? Y que arregle las cosas, y no lo va a hacer. Toda esa gente que no tiene trabajo está esperando a que entre él para que empiecen a trabajar, y no lo va a hacer porque no tiene la capacidad ni tiene la infraestructura para empezar a hacer una cosa así. Ya metió a alguien, a un youtubero ahí de ministro de no sé qué, ok, y ya dijo que van a dolarizar el país en 2 años. Ya están hablando estupideces, primero que lo iba a dolarizar rápido, ahora que en 2 años, cosas que no pueden pasar. Entonces no hay tiempo, 2 años no va a pasar, no se va a quedar el 2 años ahí, está totalmente loco. Javier Milei va a tener su primer prueba en 1 mes, en 3 meses. Yo creo que si se queda ahí 3 meses es demasiado, 6 meses va a ser bastante. ¿Qué les dije? Que si se alineaba iba a ser bien, si no iba a ser mal. ¿Es culpable de Javier? No, no es culpable de Javier. El problema es que Javier va a pagar por toda esa gente, por todos los platos rotos que han pasado, y muy campantemente esa gente se va a salir del país si no hace nada. Es una locura. Ya les dije en el video pasado, nosotros no formamos nosotros no hay un destino, nosotros alteramos el destino. Había muchas cosas que pudieron haber pasado y que debían haber pasado y que tienen que pasar, como tener a esa gente en la cárcel. El problema es que está en una confusión tremenda, Javier. Lo veo mucho más despierto que antes, lo veo mucho más cuerdo que antes. No se equivoquen, yo no estoy hablando mal, es lo que hay, es lo que tiene, es lo que está pasando. Pero yo creo que va a tener muchísimos problemas para alinear ese país. Yo creo que veo que ese país entra en una guerra civil, ¿ok? Y va a pasar algo escalofriante con Javier Milei. Esa es mi predicción. Se tiene que proteger. Si a mí me dijera quién se tiene que ir, sería una cuestión de hablar con él directamente. Yo no voy a poner aquí a estar dando nombres de este y el otro, porque ni ustedes son políticos, ni tampoco trabajan para él. Eso es algo que se tiene que hablar con él en privado, y en cada esquina hay un astrólogo en Argentina, todos son astrólogos. Entonces que hable con un astrólogo de Argentina, o que la hermana le diga, y que le diga qué está pasando, porque veo mucha traición adentro de su parlamento, adentro de su aparato político. Veo gente que lo quiere afuera, veo ideologías muy diferentes y no se lo están diciendo, y es gente que está ya muy profunda en esto, y van a causar muchos problemas en lo que ellos se están destrozando adentro. El país se está ahogando, ¿ok? Y las sinagogas siguen funcionando. Eso es lo que menos van a afectar son las sinagogas de Argentina. No se preocupen por eso. Pero es una locura lo que está pasando. Es una locura lo que veo. ¿Qué sucede? Ya les dije, empiecen a meter agua a su casa, empiecen a meter maíz, empiecen a meter aceite, empiecen a meter enlatados, empiecen a meter arroz. Ya se les dijo miles de veces, les dije que iba a pasar una cosa así. La gente no va a esperar a que este señor, ni su secta tampoco va a esperar a que ese señor vaya y arregle las cosas en 1 minuto. Les dije que era de pasar, les di 2 opciones, o se alinea o se caga todo. Se les dijo, o se alinea, no se alineó ni se va a alinear tampoco. Javier no se va a alinear. Javier lo que quiere es seguir con su rumbo de rockstar. Lo que quiere es que todo el mundo sepa que es judío. Lo que quiere es que todo el mundo sepa que es un libertario, y que él es, en cuestiones de ejecución, ¿ok? No va a pasar nada. No va a hacer nada. No es su culpa tampoco de Javier lo que pasó en Argentina. No es culpa de Javier Milei. No vamos yo ni siquiera voy a culpar a Javier Milei si se larga en 3 meses. A mí no van a escuchar nada malo de, oh, es culpa de Javier por eso y por el otro. Javier no tiene la capacidad para ese país. Eso es todo. Y se los dije desde el principio. Y se tenían que ir y tenía que entrar él, porque lo que vi al último fue terrible. Y vi a un Javier más cuerdo, vi a un Javier más estructurado. Y se los dije también. No es su culpa, no tiene la capacidad para lidiar con ese país. No va a poder con ese país. Viene un desmadre adentro de su aparato político, ya se están peleando por puestos. Es una locura Argentina. Lo único que les puedo decir es de que se van a desmadrar, va a entrar la persona correcta, va a ser una persona de centro. Veo que hay muchísimas posibilidades. Hay muchísimas posibilidades.
Yo no sé si esta señora Patricia, qué va a pasar con lo que está haciendo. Creo que va a tener un problema terrible con Javier. Se van a terminar peleando. Predicción dada, predicción en proceso. Macri va a terminar peleando con él. Predicción dada, predicción en proceso. Todas esas predicciones van a salir como todo lo que se les dijo, ¿ok? Van a empezar a pelear con Hermana, que se ve que tampoco es una persona, es una perita en dulce. Predicción dada, predicción en proceso. Un desmadre político en el Partido Libertario. Y esas son las consecuencias por traer gente que no sabe lo que está haciendo y desgraciadamente no había más. Creo que la decisión fue buena. ¿Por qué la decisión fue buena? Porque de ahí tenemos a esa gente fuera, totalmente fuera de la política argentina, ¿ok? Y un espacio muy grande para que entre la gente correcta. Y va a entrar, ¿ok? ¿Quiénes son? Les voy a dar nombres de gente extraordinaria que creo que puede hacer un gran trabajo en Argentina. Frigueiro, me gusta mucho. Patricia Bullrich, creo que es una persona que se dejaría totalmente dirigir perfectamente de gente. Escucharía economistas, que sé que hay uno que puede ser el próximo presidente de Argentina. No me disgusta la señora, aunque es medio pelotuda. Yo creo que va a escuchar a medio mundo y la señora haría bien por un tiempo. No sería mi primera opción, pero dije una mujer puede quedar y puede ser ella. Me encanta Jorge Macri. Creo que Jorge Macri sería una excelente opción para Argentina. Pularo es una excelente opción para Argentina, va a agarrar mucha experiencia como gobernador. No lo he escuchado muy bien, creo que Frigueiro tiene todas las capacidades para poder llegar a esa estancia. Hay mucha gente que tiene la capacidad, que son tranquilos, que son calmados, que no van a estar agarrando una sierra y van a estar haciendo locuras. Alguien va a entrar y va a ordenar ese país. Yo se los dije, yo se los prometí. Hay gente muy capacitada. Desgraciadamente tienen que pasar por esta locura y se tienen que preparar y se tienen que preparar muy bien. Ya se les dijo que a este señor lo van a matar. Es lo más seguro que Javier Milei sea asesinado, ¿ok? No sé si la predicción de este señor de la Plaza de Mayo van a ir por él. ¿Por qué? Porque simplemente van a decirle, dijiste esto, dijiste el otro, no hay trabajo, no hay comida, hay una inflación, ¿qué pasó? Y va a tener muchos problemas. La izquierda de Argentina es feroz y al no poner a esa gente en la cárcel rapidísimo, están incitando a la violencia y lo van a lograr. Estados Unidos no se va a meter porque Estados Unidos no tenemos nada aquí, no hay dinero, no hay nada, nadie tiene dinero, todo el mundo anda pidiendo cosas gratis, no hay dinero, estamos aquí en este país en una depresión económica. Nadie le va a dar más dinero a Javier, quieren que pague. Error garrafal, pelearse con China. China puso mucho dinero en Argentina, tiene que hablar con ellos, tiene que irle a dar la mano a Xi Jinping, tiene que decirle, vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Están por todos lados en Argentina, Dios mío, Javier, están en todos lados, son los dueños de muchas partes de Argentina, ¿ok? No es una persona de negocios, no es un negociante, son muchos problemas los que va a tener este pobre señor. Creo que si yo fuera él, realmente me preocuparía mucho por mi vida, porque yo sé que él no va a dejar ese puesto, está prácticamente con un orgasmo en la cabeza, no va a dejar la presidencia. Simplemente protégete, Javier, porque te van a matar. Eso es lo único que les puedo decir, lo van a querer matar, ¿ok? Y ya es ese tiempo de que los capitalistas van a llegar y que van a protegerte y que van a ir a Chile y que Kissinger, que hizo un genocidio en toda Latinoamérica, va a llegar y te va a llenar te va a llenar de armamento y va a empezar a decirle a tus generales cómo torturar y cómo hacer cosas. Los va a mandar a la Academia de las Américas. Aquí en eso se acabó ya, eso no va a pasar. No están solos. Los argentinos están solos, Chile está solo, ni en México se meten. Hay un izquierdista en la puerta de su casa, al ladito, ¿ok? Donde lo más seguro es que López Obrador empiece a meter a los rusos, ¿ok? Dentro de poco, y empiecen a hacer bases militares en México. Es una absoluta locura lo que está pasando en el mundo, y este señor Javier Milei no ha medido bien la peligrosidad de estos izquierdistas que tiene adentro. No lo ha medido bien. ¿Ok? No la ha medido bien. En Chile tampoco lo están midiendo bien. Veo que Chile va por lo mismo. No estoy hablando ahorita de los chilenos, pero va a venir un gran problema en Argentina. Va a entrar una persona de centro, ¿ok? Que va a hacer bien. Y yo creo que van a empezar a haber cosas, cambios estructurales. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Quiero darles las gracias por seguir. Voy a tener que decirles cada vez cómo es que están las cosas.
Están viendo lo que está pasando, se están peleando dentro de su aparato político, está confundido. Ya esta señora Patricia no sé qué problemas tiene también adentro con la gente que están todos como unas ratas queriendo un puesto político. Es increíble esto, es increíble, ¿ok? Tiene que llevar gente estructurada desde el principio. No, y él lo dijo, Patricia y Macri no me están apoyando porque quieren nada, es incondicional. No, no es incondicional, eso fue una mentira de Javier. Querían puestos políticos, ¿ok? Para poderlo meter ahí. Lo que no saben ellos es que ellos no le dieron la victoria a Javier Milei, le dio la victoria a Javier Milei José Fuentes, porque quería que esa bola de narcisistas, vagos, ladrones se fueran de Argentina, y lo logramos. Vamos a ver qué pasa, sigan las instrucciones, hagan lo que les tengo que decir, vamos a ver qué sucede. Voy a terminar rápido con el Papa Francisco. Está en las últimas el Papa Francisco. Vieron la decadencia en esa iglesia. Van a salir muchísimas cosas monstruosas de esa iglesia que ustedes se van a dar cuenta después de que este señor se muera. Vienen cosas muy desagradables en donde mucha gente va a empezar a cambiar de secta o religión. Yo no sé qué es eso. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Quién va a quedar? Ese es irrelevante ahorita. Han expuesto a ese señor con un pulmón, ya debería estar muerto, casi cuando dije que iba a morir, debería estar muerto. Lo han estado empujando a que siga porque no tienen a nadie. La gente que está para reemplazarlo es gente muy peligrosa y es gente con un pasado muy oscuro, y mucha gente que ya se retiró del Vaticano los ha amenazado a que van a empezar a decir quiénes son esas personas que están en línea para ser el próximo papa. Es muy desagradable, es muy lamentable. Esperen que ese señor muera, ¿ok? Ya sea antes de que termine este año o a principios del año que viene, en el primer trimestre o a lo mucho semestre. No lo veo así. Vamos a ver qué pasa. Los quiere José Fuentes.